¿Alguna vez has sentido que cuanto más te esfuerzas por retener a alguien, más te escapas de ti mismo? Hoy vas a aprender algo que no solo te hará más fuerte, sino inolvidable. Ignorar no es venganza, es maestría emocional. Es elegirte. Es silencio que grita dignidad. Comenta esta frase si alguna vez te callaste por respeto a ti mismo: mi silencio también tiene límites. Y si esto resuena contigo, suscríbete. Este canal es tu refugio de claridad en un mundo ruidoso. Ignorar a alguien no es un acto de venganza, sino una forma de disciplina interior. El estoicismo no enseña a reaccionar impulsivamente, sino a observar con calma, a decidir con sabiduría. No estás obligado a responder a quien no te respeta, como tampoco estás obligado a quedarte donde ya no eres valorado. Aprender a ignorar de la manera correcta es un acto de respeto hacia ti mismo. Es comprender que cada vez que eliges quedarte donde no hay reciprocidad, estás negociando tu dignidad. El silencio se convierte en una afirmación poderosa: no necesito explicaciones cuando la ausencia de acciones ya habló por ti. Muchos creen que ignorar es inmaduro, pero no lo es cuando nace desde la paz, no desde el rencor. El sabio se retira sin causar daño, sin destruir, sin exponerse. Deja que el otro note su ausencia como se nota la falta del sol en invierno, con frío y con un hueco que no se puede llenar fácilmente. Cada vez que decides no responder, no buscar, no insistir, estás cortando un hilo invisible que te ataba emocionalmente. Y ese hilo era más fuerte que 1000 palabras. Al dejar de hablar, comienzas a escucharte. Al dejar de buscar, comienzas a encontrarte. El estoicismo no te vuelve frío, te vuelve consciente. Nadie te persigue cuando estás suplicando. Nadie te valora mientras te arrastras emocionalmente. Pero cuando te alejas en silencio, cuando te transformas en presencia que ya no está, ahí es cuando te recuerdan. Porque el eco de tu ausencia habla más que cualquier discusión. Si estás aquí es porque algo dentro de ti ya está cansado de gritar. Ya no quieres convencer. Ya no quieres perseguir a quien no quiere ser alcanzado. Y eso es libertad. Porque nadie debería tener que perderte para valorarte. Pero si ese es el precio, que se pague con tu ausencia y no con tu dignidad. El arte de ignorar no es bloquear ni desaparecer. Es estar sin necesidad. Es mostrar que puedes seguir con tu vida sin cerrar ciclos ajenos. No necesitas venganza, necesitas paz. Y esa paz se cultiva cuando decides que no todo merece tu energía, tus lágrimas ni tus pensamientos nocturnos. El sabio no se esconde, simplemente no se desgasta. No gasta energía en demostrar lo que ya es evidente, que su presencia era un regalo. Y que su retiro no es castigo, es límite. Quien lo entienda, quizás regrese. Pero cuando regrese, ya no encontrará al mismo. Porque el que se va en silencio, no siempre espera. ¿Sabes qué ocurre cuando ignoras desde la calma? Que despiertas el interés genuino. Porque lo que no ruega, brilla. Lo que no exige, atrae. Y lo que no busca, encuentra. No es magia. Es autoestima. Es energía que se reorganiza. Y quien alguna vez te ignoró, comienza a preguntarse por qué ya no estás allí. Este es tu recordatorio: no todos merecen saber cómo te sientes. No todos han ganado el derecho de herirte una segunda vez. Aprende a retirarte no porque no te importe, sino porque tú importas más. Y cuando alguien te busque solo porque perdiste el interés, ya será demasiado tarde para ellos. Nadie te enseña a ignorar desde el alma. Se aprende cuando te rompen. Cuando ves que tu presencia no cambia nada. Entonces te das cuenta, la ausencia sí. El estoico no huye, solo no insiste. Hay un momento en el que dejas de hablar, no por falta de palabras, sino porque entiendes que tu paz vale más que cualquier explicación. Esa es la fuerza silenciosa que los demás no ven venir, pero sienten profundamente cuando ya no estás. Ignorar no es un acto de guerra, es una declaración de independencia emocional. Ya no necesitas rogar atención. Ya no persigues aprobación.
Porque quien se tiene a sí mismo no necesita convencer a nadie más. Mientras ellos se preguntan si aún te importa, tú ya hiciste las paces con tu propio silencio. El verdadero desapego no es odio, es claridad. Y esa claridad te permite avanzar sin mirar atrás. Los estoicos entendían que la mejor forma de ganar una batalla emocional es no pelearla. Que a veces, retirarse es la más alta forma de dignidad. Ignorar, entonces, es un acto consciente de poder. Uno que no necesita testigos. Ignorar a alguien no es un acto de venganza, sino una forma de disciplina interior. El estoicismo no enseña a reaccionar impulsivamente, sino a observar con calma, a decidir con sabiduría. No estás obligado a responder a quien no te respeta, como tampoco estás obligado a quedarte donde ya no eres valorado. Aprender a ignorar de la manera correcta es un acto de respeto hacia ti mismo. Es comprender que cada vez que eliges quedarte donde no hay reciprocidad, estás negociando tu dignidad. El silencio se convierte en una afirmación poderosa: no necesito explicaciones cuando la ausencia de acciones ya habló por ti. Muchos creen que ignorar es inmaduro, pero no lo es cuando nace desde la paz, no desde el rencor. El sabio se retira sin causar daño, sin destruir, sin exponerse. Deja que el otro note su ausencia como se nota la falta del sol en invierno, con frío y con un hueco que no se puede llenar fácilmente. Cada vez que decides no responder, no buscar, no insistir, estás cortando un hilo invisible que te ataba emocionalmente. Y ese hilo era más fuerte que 1000 palabras. Al dejar de hablar, comienzas a escucharte. Al dejar de buscar, comienzas a encontrarte. El estoicismo no te vuelve frío, te vuelve consciente. Nadie te persigue cuando estás suplicando. Nadie te valora mientras te arrastras emocionalmente. Pero cuando te alejas en silencio, cuando te transformas en presencia que ya no está, ahí es cuando te recuerdan. Porque el eco de tu ausencia habla más que cualquier discusión. Si estás aquí es porque algo dentro de ti ya está cansado de gritar. Ya no quieres convencer. Ya no quieres perseguir a quien no quiere ser alcanzado. Y eso es libertad. Porque nadie debería tener que perderte para valorarte. Pero si ese es el precio, que se pague con tu ausencia y no con tu dignidad. El arte de ignorar no es bloquear ni desaparecer. Es estar sin necesidad. Es mostrar que puedes seguir con tu vida sin cerrar ciclos ajenos. No necesitas venganza, necesitas paz. Y esa paz se cultiva cuando decides que no todo merece tu energía, tus lágrimas ni tus pensamientos nocturnos. El sabio no se esconde, simplemente no se desgasta. No gasta energía en demostrar lo que ya es evidente, que su presencia era un regalo. Y que su retiro no es castigo, es límite. Quien lo entienda, quizás regrese. Pero cuando regrese, ya no encontrará al mismo. Porque el que se va en silencio, no siempre espera. ¿Sabes qué ocurre cuando ignoras desde la calma? Que despiertas el interés genuino. Porque lo que no ruega, brilla. Lo que no exige, atrae. Y lo que no busca, encuentra. No es magia. Es autoestima. Es energía que se reorganiza. Y quien alguna vez te ignoró, comienza a preguntarse por qué ya no estás allí. Este es tu recordatorio: no todos merecen saber cómo te sientes. No todos han ganado el derecho de herirte una segunda vez. Aprende a retirarte no porque no te importe, sino porque tú importas más. Y cuando alguien te busque solo porque perdiste el interés, ya será demasiado tarde para ellos. Nadie te enseña a ignorar desde el alma. Se aprende cuando te rompen. Cuando ves que tu presencia no cambia nada. Entonces te das cuenta, la ausencia sí. El estoico no huye, solo no insiste. Hay un momento en el que dejas de hablar, no por falta de palabras, sino porque entiendes que tu paz vale más que cualquier explicación. Esa es la fuerza silenciosa que los demás no ven venir, pero sienten profundamente cuando ya no estás. Ignorar no es un acto de guerra, es una declaración de independencia emocional. Ya no necesitas rogar atención.
ya no persigues aprobación. Porque quien se tiene a sí mismo no necesita convencer a nadie más. Mientras ellos se preguntan si aún te importa, tú ya hiciste las paces con tu propio silencio. El verdadero desapego no es odio, es claridad. Y esa claridad te permite avanzar sin mirar atrás. Los estoicos entendían que la mejor forma de ganar una batalla emocional es no pelearla. Que a veces, retirarse es la más alta forma de dignidad. Ignorar, entonces, es un acto consciente de poder. Uno que no necesita testigos. Ignorar a alguien no es un acto de venganza, sino una forma de disciplina interior. El estoicismo no enseña a reaccionar impulsivamente, sino a observar con calma, a decidir con sabiduría. No estás obligado a responder a quien no te respeta, como tampoco estás obligado a quedarte donde ya no eres valorado. Aprender a ignorar de la manera correcta es un acto de respeto hacia ti mismo. Es comprender que cada vez que eliges quedarte donde no hay reciprocidad, estás negociando tu dignidad. El silencio se convierte en una afirmación poderosa: no necesito explicaciones cuando la ausencia de acciones ya habló por ti. Muchos creen que ignorar es inmaduro, pero no lo es cuando nace desde la paz, no desde el rencor. El sabio se retira sin causar daño, sin destruir, sin exponerse. Deja que el otro note su ausencia como se nota la falta del sol en invierno, con frío y con un hueco que no se puede llenar fácilmente. Cada vez que decides no responder, no buscar, no insistir, estás cortando un hilo invisible que te ataba emocionalmente. Y ese hilo era más fuerte que 1000 palabras. Al dejar de hablar, comienzas a escucharte. Al dejar de buscar, comienzas a encontrarte. El estoicismo no te vuelve frío, te vuelve consciente. Nadie te persigue cuando estás suplicando. Nadie te valora mientras te arrastras emocionalmente. Pero cuando te alejas en silencio, cuando te transformas en presencia que ya no está, ahí es cuando te recuerdan. Porque el eco de tu ausencia habla más que cualquier discusión. Si estás aquí es porque algo dentro de ti ya está cansado de gritar. Ya no quieres convencer. Ya no quieres perseguir a quien no quiere ser alcanzado. Y eso es libertad. Porque nadie debería tener que perderte para valorarte. Pero si ese es el precio, que se pague con tu ausencia y no con tu dignidad. El arte de ignorar no es bloquear ni desaparecer. Es estar sin necesidad. Es mostrar que puedes seguir con tu vida sin cerrar ciclos ajenos. No necesitas venganza, necesitas paz. Y esa paz se cultiva cuando decides que no todo merece tu energía, tus lágrimas ni tus pensamientos nocturnos. El sabio no se esconde, simplemente no se desgasta. No gasta energía en demostrar lo que ya es evidente, que su presencia era un regalo. Y que su retiro no es castigo, es límite. Quien lo entienda, quizás regrese. Pero cuando regrese, ya no encontrará al mismo. Porque el que se va en silencio, no siempre espera. ¿Sabes qué ocurre cuando ignoras desde la calma? Que despiertas el interés genuino. Porque lo que no ruega, brilla. Lo que no exige, atrae. Y lo que no busca, encuentra. No es magia. Es autoestima. Es energía que se reorganiza. Y quien alguna vez te ignoró, comienza a preguntarse por qué ya no estás allí. Este es tu recordatorio: no todos merecen saber cómo te sientes. No todos han ganado el derecho de herirte una segunda vez. Aprende a retirarte no porque no te importe, sino porque tú importas más. Y cuando alguien te busque solo porque perdiste el interés, ya será demasiado tarde para ellos. Nadie te enseña a ignorar desde el alma. Se aprende cuando te rompen. Cuando ves que tu presencia no cambia nada. Entonces te das cuenta, la ausencia sí. El estoico no huye, solo no insiste. Hay un momento en el que dejas de hablar, no por falta de palabras, sino porque entiendes que tu paz vale más que cualquier explicación. Esa es la fuerza silenciosa que los demás no ven venir, pero sienten profundamente cuando ya no estás. Ignorar no es un acto de guerra, es una declaración de independencia emocional.
Ya no necesitas rogar atención. Ya no persigues aprobación. Porque quien se tiene a sí mismo no necesita convencer a nadie más. Mientras ellos se preguntan si aún te importa, tú ya hiciste las paces con tu propio silencio. El verdadero desapego no es odio, es claridad. Y esa claridad te permite avanzar sin mirar atrás. Los estoicos entendían que la mejor forma de ganar una batalla emocional es no pelearla. Que a veces, retirarse es la más alta forma de dignidad. Ignorar, entonces, es un acto consciente de poder. Uno que no necesita testigos. Ignorar a alguien no es un acto de venganza, sino una forma de disciplina interior. El estoicismo no enseña a reaccionar impulsivamente, sino a observar con calma, a decidir con sabiduría. No estás obligado a responder a quien no te respeta, como tampoco estás obligado a quedarte donde ya no eres valorado. Aprender a ignorar de la manera correcta es un acto de respeto hacia ti mismo. Es comprender que cada vez que eliges quedarte donde no hay reciprocidad, estás negociando tu dignidad. El silencio se convierte en una afirmación poderosa: no necesito explicaciones cuando la ausencia de acciones ya habló por ti. Muchos creen que ignorar es inmaduro, pero no lo es cuando nace desde la paz, no desde el rencor. El sabio se retira sin causar daño, sin destruir, sin exponerse. Deja que el otro note su ausencia como se nota la falta del sol en invierno, con frío y con un hueco que no se puede llenar fácilmente. Cada vez que decides no responder, no buscar, no insistir, estás cortando un hilo invisible que te ataba emocionalmente. Y ese hilo era más fuerte que 1000 palabras. Al dejar de hablar, comienzas a escucharte. Al dejar de buscar, comienzas a encontrarte. El estoicismo no te vuelve frío, te vuelve consciente. Nadie te persigue cuando estás suplicando. Nadie te valora mientras te arrastras emocionalmente. Pero cuando te alejas en silencio, cuando te transformas en presencia que ya no está, ahí es cuando te recuerdan. Porque el eco de tu ausencia habla más que cualquier discusión. Si estás aquí es porque algo dentro de ti ya está cansado de gritar. Ya no quieres convencer. Ya no quieres perseguir a quien no quiere ser alcanzado. Y eso es libertad. Porque nadie debería tener que perderte para valorarte. Pero si ese es el precio, que se pague con tu ausencia y no con tu dignidad. El arte de ignorar no es bloquear ni desaparecer. Es estar sin necesidad. Es mostrar que puedes seguir con tu vida sin cerrar ciclos ajenos. No necesitas venganza, necesitas paz. Y esa paz se cultiva cuando decides que no todo merece tu energía, tus lágrimas ni tus pensamientos nocturnos. El sabio no se esconde, simplemente no se desgasta. No gasta energía en demostrar lo que ya es evidente, que su presencia era un regalo. Y que su retiro no es castigo, es límite. Quien lo entienda, quizás regrese. Pero cuando regrese, ya no encontrará al mismo. Porque el que se va en silencio, no siempre espera. ¿Sabes qué ocurre cuando ignoras desde la calma? Que despiertas el interés genuino. Porque lo que no ruega, brilla. Lo que no exige, atrae. Y lo que no busca, encuentra. No es magia. Es autoestima. Es energía que se reorganiza. Y quien alguna vez te ignoró, comienza a preguntarse por qué ya no estás allí. Este es tu recordatorio: no todos merecen saber cómo te sientes. No todos han ganado el derecho de herirte una segunda vez. Aprende a retirarte no porque no te importe, sino porque tú importas más. Y cuando alguien te busque solo porque perdiste el interés, ya será demasiado tarde para ellos. Nadie te enseña a ignorar desde el alma. Se aprende cuando te rompen. Cuando ves que tu presencia no cambia nada. Entonces te das cuenta, la ausencia sí. El estoico no huye, solo no insiste. Hay un momento en el que dejas de hablar, no por falta de palabras, sino porque entiendes que tu paz vale más que cualquier explicación. Esa es la fuerza silenciosa que los demás no ven venir, pero sienten profundamente cuando ya no estás.
Ignorar no es un acto de guerra, es una declaración de independencia emocional. Ya no necesitas rogar atención. Ya no persigues aprobación. Porque quien se tiene a sí mismo no necesita convencer a nadie más. Mientras ellos se preguntan si aún te importa, tú ya hiciste las paces con tu propio silencio. El verdadero desapego no es odio, es claridad. Y esa claridad te permite avanzar sin mirar atrás. Los estoicos entendían que la mejor forma de ganar una batalla emocional es no pelearla. Que a veces, retirarse es la más alta forma de dignidad. Ignorar, entonces, es un acto consciente de poder. Uno que no necesita testigos. Ignorar a alguien no es un acto de venganza, sino una forma de disciplina interior. El estoicismo no enseña a reaccionar impulsivamente, sino a observar con calma, a decidir con sabiduría. No estás obligado a responder a quien no te respeta, como tampoco estás obligado a quedarte donde ya no eres valorado. Aprender a ignorar de la manera correcta es un acto de respeto hacia ti mismo. Es comprender que cada vez que eliges quedarte donde no hay reciprocidad, estás negociando tu dignidad. El silencio se convierte en una afirmación poderosa: no necesito explicaciones cuando la ausencia de acciones ya habló por ti. Muchos creen que ignorar es inmaduro, pero no lo es cuando nace desde la paz, no desde el rencor. El sabio se retira sin causar daño, sin destruir, sin exponerse. Deja que el otro note su ausencia como se nota la falta del sol en invierno, con frío y con un hueco que no se puede llenar fácilmente. Cada vez que decides no responder, no buscar, no insistir, estás cortando un hilo invisible que te ataba emocionalmente. Y ese hilo era más fuerte que 1000 palabras. Al dejar de hablar, comienzas a escucharte. Al dejar de buscar, comienzas a encontrarte. El estoicismo no te vuelve frío, te vuelve consciente. Nadie te persigue cuando estás suplicando. Nadie te valora mientras te arrastras emocionalmente. Pero cuando te alejas en silencio, cuando te transformas en presencia que ya no está, ahí es cuando te recuerdan. Porque el eco de tu ausencia habla más que cualquier discusión. Si estás aquí es porque algo dentro de ti ya está cansado de gritar. Ya no quieres convencer. Ya no quieres perseguir a quien no quiere ser alcanzado. Y eso es libertad. Porque nadie debería tener que perderte para valorarte. Pero si ese es el precio, que se pague con tu ausencia y no con tu dignidad. El arte de ignorar no es bloquear ni desaparecer. Es estar sin necesidad. Es mostrar que puedes seguir con tu vida sin cerrar ciclos ajenos. No necesitas venganza, necesitas paz. Y esa paz se cultiva cuando decides que no todo merece tu energía, tus lágrimas ni tus pensamientos nocturnos. El sabio no se esconde, simplemente no se desgasta. No gasta energía en demostrar lo que ya es evidente, que su presencia era un regalo. Y que su retiro no es castigo, es límite. Quien lo entienda, quizás regrese. Pero cuando regrese, ya no encontrará al mismo. Porque el que se va en silencio, no siempre espera. ¿Sabes qué ocurre cuando ignoras desde la calma? Que despiertas el interés genuino. Porque lo que no ruega, brilla. Lo que no exige, atrae. Y lo que no busca, encuentra. No es magia. Es autoestima. Es energía que se reorganiza. Y quien alguna vez te ignoró, comienza a preguntarse por qué ya no estás allí. Este es tu recordatorio: no todos merecen saber cómo te sientes. No todos han ganado el derecho de herirte una segunda vez. Aprende a retirarte no porque no te importe, sino porque tú importas más. Y cuando alguien te busque solo porque perdiste el interés, ya será demasiado tarde para ellos. Nadie te enseña a ignorar desde el alma. Se aprende cuando te rompen. Cuando ves que tu presencia no cambia nada. Entonces te das cuenta, la ausencia sí. El estoico no huye, solo no insiste. Hay un momento en el que dejas de hablar, no por falta de palabras, sino porque entiendes que tu paz vale más que cualquier explicación. Esa es la fuerza silenciosa que los demás no ven venir,
pero sienten profundamente cuando ya no estás. Ignorar no es un acto de guerra, es una declaración de independencia emocional. Ya no necesitas rogar atención. Ya no persigues aprobación. Porque quien se tiene a sí mismo no necesita convencer a nadie más. Mientras ellos se preguntan si aún te importa, tú ya hiciste las paces con tu propio silencio. El verdadero desapego no es odio, es claridad. Y esa claridad te permite avanzar sin mirar atrás. Los estoicos entendían que la mejor forma de ganar una batalla emocional es no pelearla. Que a veces, retirarse es la más alta forma de dignidad. Ignorar, entonces, es un acto consciente de poder. Uno que no necesita testigos. Ignorar a alguien no es un acto de venganza, sino una forma de disciplina interior. El estoicismo no enseña a reaccionar impulsivamente, sino a observar con calma, a decidir con sabiduría. No estás obligado a responder a quien no te respeta, como tampoco estás obligado a quedarte donde ya no eres valorado. Aprender a ignorar de la manera correcta es un acto de respeto hacia ti mismo. Es comprender que cada vez que eliges quedarte donde no hay reciprocidad, estás negociando tu dignidad. El silencio se convierte en una afirmación poderosa: no necesito explicaciones cuando la ausencia de acciones ya habló por ti. Muchos creen que ignorar es inmaduro, pero no lo es cuando nace desde la paz, no desde el rencor. El sabio se retira sin causar daño, sin destruir, sin exponerse. Deja que el otro note su ausencia como se nota la falta del sol en invierno, con frío y con un hueco que no se puede llenar fácilmente. Cada vez que decides no responder, no buscar, no insistir, estás cortando un hilo invisible que te ataba emocionalmente. Y ese hilo era más fuerte que 1000 palabras. Al dejar de hablar, comienzas a escucharte. Al dejar de buscar, comienzas a encontrarte. El estoicismo no te vuelve frío, te vuelve consciente. Nadie te persigue cuando estás suplicando. Nadie te valora mientras te arrastras emocionalmente. Pero cuando te alejas en silencio, cuando te transformas en presencia que ya no está, ahí es cuando te recuerdan. Porque el eco de tu ausencia habla más que cualquier discusión. Si estás aquí es porque algo dentro de ti ya está cansado de gritar. Ya no quieres convencer. Ya no quieres perseguir a quien no quiere ser alcanzado. Y eso es libertad. Porque nadie debería tener que perderte para valorarte. Pero si ese es el precio, que se pague con tu ausencia y no con tu dignidad. El arte de ignorar no es bloquear ni desaparecer. Es estar sin necesidad. Es mostrar que puedes seguir con tu vida sin cerrar ciclos ajenos. No necesitas venganza, necesitas paz. Y esa paz se cultiva cuando decides que no todo merece tu energía, tus lágrimas ni tus pensamientos nocturnos. El sabio no se esconde, simplemente no se desgasta. No gasta energía en demostrar lo que ya es evidente, que su presencia era un regalo. Y que su retiro no es castigo, es límite. Quien lo entienda, quizás regrese. Pero cuando regrese, ya no encontrará al mismo. Porque el que se va en silencio, no siempre espera. ¿Sabes qué ocurre cuando ignoras desde la calma? Que despiertas el interés genuino. Porque lo que no ruega, brilla. Lo que no exige, atrae. Y lo que no busca, encuentra. No es magia. Es autoestima. Es energía que se reorganiza. Y quien alguna vez te ignoró, comienza a preguntarse por qué ya no estás allí. Este es tu recordatorio: no todos merecen saber cómo te sientes. No todos han ganado el derecho de herirte una segunda vez. Aprende a retirarte no porque no te importe, sino porque tú importas más. Y cuando alguien te busque solo porque perdiste el interés, ya será demasiado tarde para ellos. Nadie te enseña a ignorar desde el alma. Se aprende cuando te rompen. Cuando ves que tu presencia no cambia nada. Entonces te das cuenta, la ausencia sí. El estoico no huye, solo no insiste. Hay un momento en el que dejas de hablar, no por falta de palabras, sino porque entiendes que tu paz vale más que cualquier explicación.
Esa es la fuerza silenciosa que los demás no ven venir, pero sienten profundamente cuando ya no estás. Ignorar no es un acto de guerra, es una declaración de independencia emocional. Ya no necesitas rogar atención. Ya no persigues aprobación. Porque quien se tiene a sí mismo no necesita convencer a nadie más. Mientras ellos se preguntan si aún te importa, tú ya hiciste las paces con tu propio silencio. El verdadero desapego no es odio, es claridad. Y esa claridad te permite avanzar sin mirar atrás. Los estoicos entendían que la mejor forma de ganar una batalla emocional es no pelearla. Que a veces, retirarse es la más alta forma de dignidad. Ignorar, entonces, es un acto consciente de poder. Uno que no necesita testigos. Ignorar a alguien no es un acto de venganza, sino una forma de disciplina interior. El estoicismo no enseña a reaccionar impulsivamente, sino a observar con calma, a decidir con sabiduría. No estás obligado a responder a quien no te respeta, como tampoco estás obligado a quedarte donde ya no eres valorado. Aprender a ignorar de la manera correcta es un acto de respeto hacia ti mismo. Es comprender que cada vez que eliges quedarte donde no hay reciprocidad, estás negociando tu dignidad. El silencio se convierte en una afirmación poderosa: no necesito explicaciones cuando la ausencia de acciones ya habló por ti. Muchos creen que ignorar es inmaduro, pero no lo es cuando nace desde la paz, no desde el rencor. El sabio se retira sin causar daño, sin destruir, sin exponerse. Deja que el otro note su ausencia como se nota la falta del sol en invierno, con frío y con un hueco que no se puede llenar fácilmente. Cada vez que decides no responder, no buscar, no insistir, estás cortando un hilo invisible que te ataba emocionalmente. Y ese hilo era más fuerte que 1000 palabras. Al dejar de hablar, comienzas a escucharte. Al dejar de buscar, comienzas a encontrarte. El estoicismo no te vuelve frío, te vuelve consciente. Nadie te persigue cuando estás suplicando. Nadie te valora mientras te arrastras emocionalmente. Pero cuando te alejas en silencio, cuando te transformas en presencia que ya no está, ahí es cuando te recuerdan. Porque el eco de tu ausencia habla más que cualquier discusión. Si estás aquí es porque algo dentro de ti ya está cansado de gritar. Ya no quieres convencer. Ya no quieres perseguir a quien no quiere ser alcanzado. Y eso es libertad. Porque nadie debería tener que perderte para valorarte. Pero si ese es el precio, que se pague con tu ausencia y no con tu dignidad. El arte de ignorar no es bloquear ni desaparecer. Es estar sin necesidad. Es mostrar que puedes seguir con tu vida sin cerrar ciclos ajenos. No necesitas venganza, necesitas paz. Y esa paz se cultiva cuando decides que no todo merece tu energía, tus lágrimas ni tus pensamientos nocturnos. El sabio no se esconde, simplemente no se desgasta. No gasta energía en demostrar lo que ya es evidente, que su presencia era un regalo. Y que su retiro no es castigo, es límite. Quien lo entienda, quizás regrese. Pero cuando regrese, ya no encontrará al mismo. Porque el que se va en silencio, no siempre espera. ¿Sabes qué ocurre cuando ignoras desde la calma? Que despiertas el interés genuino. Porque lo que no ruega, brilla. Lo que no exige, atrae. Y lo que no busca, encuentra. No es magia. Es autoestima. Es energía que se reorganiza. Y quien alguna vez te ignoró, comienza a preguntarse por qué ya no estás allí. Este es tu recordatorio: no todos merecen saber cómo te sientes. No todos han ganado el derecho de herirte una segunda vez. Aprende a retirarte no porque no te importe, sino porque tú importas más. Y cuando alguien te busque solo porque perdiste el interés, ya será demasiado tarde para ellos. Nadie te enseña a ignorar desde el alma. Se aprende cuando te rompen. Cuando ves que tu presencia no cambia nada. Entonces te das cuenta, la ausencia sí. El estoico no huye, solo no insiste.
Hay un momento en el que dejas de hablar, no por falta de palabras, sino porque entiendes que tu paz vale más que cualquier explicación. Esa es la fuerza silenciosa que los demás no ven venir, pero sienten profundamente cuando ya no estás. Ignorar no es un acto de guerra, es una declaración de independencia emocional. Ya no necesitas rogar atención. Ya no persigues aprobación. Porque quien se tiene a sí mismo no necesita convencer a nadie más. Mientras ellos se preguntan si aún te importa, tú ya hiciste las paces con tu propio silencio. El verdadero desapego no es odio, es claridad. Y esa claridad te permite avanzar sin mirar atrás. Los estoicos entendían que la mejor forma de ganar una batalla emocional es no pelearla. Que a veces, retirarse es la más alta forma de dignidad. Ignorar, entonces, es un acto consciente de poder. Uno que no necesita testigos. Ignorar a alguien no es un acto de venganza, sino una forma de disciplina interior. El estoicismo no enseña a reaccionar impulsivamente, sino a observar con calma, a decidir con sabiduría. No estás obligado a responder a quien no te respeta, como tampoco estás obligado a quedarte donde ya no eres valorado. Aprender a ignorar de la manera correcta es un acto de respeto hacia ti mismo. Es comprender que cada vez que eliges quedarte donde no hay reciprocidad, estás negociando tu dignidad. El silencio se convierte en una afirmación poderosa: no necesito explicaciones cuando la ausencia de acciones ya habló por ti. Muchos creen que ignorar es inmaduro, pero no lo es cuando nace desde la paz, no desde el rencor. El sabio se retira sin causar daño, sin destruir, sin exponerse. Deja que el otro note su ausencia como se nota la falta del sol en invierno, con frío y con un hueco que no se puede llenar fácilmente. Cada vez que decides no responder, no buscar, no insistir, estás cortando un hilo invisible que te ataba emocionalmente. Y ese hilo era más fuerte que 1000 palabras. Al dejar de hablar, comienzas a escucharte. Al dejar de buscar, comienzas a encontrarte. El estoicismo no te vuelve frío, te vuelve consciente. Nadie te persigue cuando estás suplicando. Nadie te valora mientras te arrastras emocionalmente. Pero cuando te alejas en silencio, cuando te transformas en presencia que ya no está, ahí es cuando te recuerdan. Porque el eco de tu ausencia habla más que cualquier discusión. Si estás aquí es porque algo dentro de ti ya está cansado de gritar. Ya no quieres convencer. Ya no quieres perseguir a quien no quiere ser alcanzado. Y eso es libertad. Porque nadie debería tener que perderte para valorarte. Pero si ese es el precio, que se pague con tu ausencia y no con tu dignidad. El arte de ignorar no es bloquear ni desaparecer. Es estar sin necesidad. Es mostrar que puedes seguir con tu vida sin cerrar ciclos ajenos. No necesitas venganza, necesitas paz. Y esa paz se cultiva cuando decides que no todo merece tu energía, tus lágrimas ni tus pensamientos nocturnos. El sabio no se esconde, simplemente no se desgasta. No gasta energía en demostrar lo que ya es evidente, que su presencia era un regalo. Y que su retiro no es castigo, es límite. Quien lo entienda, quizás regrese. Pero cuando regrese, ya no encontrará al mismo. Porque el que se va en silencio, no siempre espera. ¿Sabes qué ocurre cuando ignoras desde la calma? Que despiertas el interés genuino. Porque lo que no ruega, brilla. Lo que no exige, atrae. Y lo que no busca, encuentra. No es magia. Es autoestima. Es energía que se reorganiza. Y quien alguna vez te ignoró, comienza a preguntarse por qué ya no estás allí. Este es tu recordatorio: no todos merecen saber cómo te sientes. No todos han ganado el derecho de herirte una segunda vez. Aprende a retirarte no porque no te importe, sino porque tú importas más. Y cuando alguien te busque solo porque perdiste el interés, ya será demasiado tarde para ellos. Nadie te enseña a ignorar desde el alma. Se aprende cuando te rompen. Cuando ves que tu presencia no cambia nada. Entonces te das cuenta, la ausencia sí. El estoico no huye,
solo no insiste. Hay un momento en el que dejas de hablar, no por falta de palabras, sino porque entiendes que tu paz vale más que cualquier explicación. Esa es la fuerza silenciosa que los demás no ven venir, pero sienten profundamente cuando ya no estás. Ignorar no es un acto de guerra, es una declaración de independencia emocional. Ya no necesitas rogar atención. Ya no persigues aprobación. Porque quien se tiene a sí mismo no necesita convencer a nadie más. Mientras ellos se preguntan si aún te importa, tú ya hiciste las paces con tu propio silencio. El verdadero desapego no es odio, es claridad. Y esa claridad te permite avanzar sin mirar atrás. Los estoicos entendían que la mejor forma de ganar una batalla emocional es no pelearla. Que a veces, retirarse es la más alta forma de dignidad. Ignorar, entonces, es un acto consciente de poder. Uno que no necesita testigos. Ignorar a alguien no es un acto de venganza, sino una forma de disciplina interior. El estoicismo no enseña a reaccionar impulsivamente, sino a observar con calma, a decidir con sabiduría. No estás obligado a responder a quien no te respeta, como tampoco estás obligado a quedarte donde ya no eres valorado. Aprender a ignorar de la manera correcta es un acto de respeto hacia ti mismo. Es comprender que cada vez que eliges quedarte donde no hay reciprocidad, estás negociando tu dignidad. El silencio se convierte en una afirmación poderosa: no necesito explicaciones cuando la ausencia de acciones ya habló por ti. Muchos creen que ignorar es inmaduro, pero no lo es cuando nace desde la paz, no desde el rencor. El sabio se retira sin causar daño, sin destruir, sin exponerse. Deja que el otro note su ausencia como se nota la falta del sol en invierno, con frío y con un hueco que no se puede llenar fácilmente. Cada vez que decides no responder, no buscar, no insistir, estás cortando un hilo invisible que te ataba emocionalmente. Y ese hilo era más fuerte que 1000 palabras. Al dejar de hablar, comienzas a escucharte. Al dejar de buscar, comienzas a encontrarte. El estoicismo no te vuelve frío, te vuelve consciente. Nadie te persigue cuando estás suplicando. Nadie te valora mientras te arrastras emocionalmente. Pero cuando te alejas en silencio, cuando te transformas en presencia que ya no está, ahí es cuando te recuerdan. Porque el eco de tu ausencia habla más que cualquier discusión. Si estás aquí es porque algo dentro de ti ya está cansado de gritar. Ya no quieres convencer. Ya no quieres perseguir a quien no quiere ser alcanzado. Y eso es libertad. Porque nadie debería tener que perderte para valorarte. Pero si ese es el precio, que se pague con tu ausencia y no con tu dignidad. El arte de ignorar no es bloquear ni desaparecer. Es estar sin necesidad. Es mostrar que puedes seguir con tu vida sin cerrar ciclos ajenos. No necesitas venganza, necesitas paz. Y esa paz se cultiva cuando decides que no todo merece tu energía, tus lágrimas ni tus pensamientos nocturnos. El sabio no se esconde, simplemente no se desgasta. No gasta energía en demostrar lo que ya es evidente, que su presencia era un regalo. Y que su retiro no es castigo, es límite. Quien lo entienda, quizás regrese. Pero cuando regrese, ya no encontrará al mismo. Porque el que se va en silencio, no siempre espera. ¿Sabes qué ocurre cuando ignoras desde la calma? Que despiertas el interés genuino. Porque lo que no ruega, brilla. Lo que no exige, atrae. Y lo que no busca, encuentra. No es magia. Es autoestima. Es energía que se reorganiza. Y quien alguna vez te ignoró, comienza a preguntarse por qué ya no estás allí. Este es tu recordatorio: no todos merecen saber cómo te sientes. No todos han ganado el derecho de herirte una segunda vez. Aprende a retirarte no porque no te importe, sino porque tú importas más. Y cuando alguien te busque solo porque perdiste el interés, ya será demasiado tarde para ellos. Nadie te enseña a ignorar desde el alma. Se aprende cuando te rompen. Cuando ves que tu presencia no cambia nada. Entonces te das cuenta, la ausencia sí.
El estoico no huye, solo no insiste. Hay un momento en el que dejas de hablar, no por falta de palabras, sino porque entiendes que tu paz vale más que cualquier explicación. Esa es la fuerza silenciosa que los demás no ven venir, pero sienten profundamente cuando ya no estás. Ignorar no es un acto de guerra, es una declaración de independencia emocional. Ya no necesitas rogar atención. Ya no persigues aprobación. Porque quien se tiene a sí mismo no necesita convencer a nadie más. Mientras ellos se preguntan si aún te importa, tú ya hiciste las paces con tu propio silencio. El verdadero desapego no es odio, es claridad. Y esa claridad te permite avanzar sin mirar atrás. Los estoicos entendían que la mejor forma de ganar una batalla emocional es no pelearla. Que a veces, retirarse es la más alta forma de dignidad. Ignorar, entonces, es un acto consciente de poder. Uno que no necesita testigos. Ignorar a alguien no es un acto de venganza, sino una forma de disciplina interior. El estoicismo no enseña a reaccionar impulsivamente, sino a observar con calma, a decidir con sabiduría. No estás obligado a responder a quien no te respeta, como tampoco estás obligado a quedarte donde ya no eres valorado. Aprender a ignorar de la manera correcta es un acto de respeto hacia ti mismo. Es comprender que cada vez que eliges quedarte donde no hay reciprocidad, estás negociando tu dignidad. El silencio se convierte en una afirmación poderosa: no necesito explicaciones cuando la ausencia de acciones ya habló por ti. Muchos creen que ignorar es inmaduro, pero no lo es cuando nace desde la paz, no desde el rencor. El sabio se retira sin causar daño, sin destruir, sin exponerse. Deja que el otro note su ausencia como se nota la falta del sol en invierno, con frío y con un hueco que no se puede llenar fácilmente. Cada vez que decides no responder, no buscar, no insistir, estás cortando un hilo invisible que te ataba emocionalmente. Y ese hilo era más fuerte que 1000 palabras. Al dejar de hablar, comienzas a escucharte. Al dejar de buscar, comienzas a encontrarte. El estoicismo no te vuelve frío, te vuelve consciente. Nadie te persigue cuando estás suplicando. Nadie te valora mientras te arrastras emocionalmente. Pero cuando te alejas en silencio, cuando te transformas en presencia que ya no está, ahí es cuando te recuerdan. Porque el eco de tu ausencia habla más que cualquier discusión. Si estás aquí es porque algo dentro de ti ya está cansado de gritar. Ya no quieres convencer. Ya no quieres perseguir a quien no quiere ser alcanzado. Y eso es libertad. Porque nadie debería tener que perderte para valorarte. Pero si ese es el precio, que se pague con tu ausencia y no con tu dignidad. El arte de ignorar no es bloquear ni desaparecer. Es estar sin necesidad. Es mostrar que puedes seguir con tu vida sin cerrar ciclos ajenos. No necesitas venganza, necesitas paz. Y esa paz se cultiva cuando decides que no todo merece tu energía, tus lágrimas ni tus pensamientos nocturnos. El sabio no se esconde, simplemente no se desgasta. No gasta energía en demostrar lo que ya es evidente, que su presencia era un regalo. Y que su retiro no es castigo, es límite. Quien lo entienda, quizás regrese. Pero cuando regrese, ya no encontrará al mismo. Porque el que se va en silencio, no siempre espera. ¿Sabes qué ocurre cuando ignoras desde la calma? Que despiertas el interés genuino. Porque lo que no ruega, brilla. Lo que no exige, atrae. Y lo que no busca, encuentra. No es magia. Es autoestima. Es energía que se reorganiza. Y quien alguna vez te ignoró, comienza a preguntarse por qué ya no estás allí. Este es tu recordatorio: no todos merecen saber cómo te sientes. No todos han ganado el derecho de herirte una segunda vez. Aprende a retirarte no porque no te importe, sino porque tú importas más. Y cuando alguien te busque solo porque perdiste el interés, ya será demasiado tarde para ellos. Nadie te enseña a ignorar desde el alma. Se aprende cuando te rompen. Cuando ves que tu presencia no cambia nada. Entonces te das cuenta,
la ausencia sí. El estoico no huye, solo no insiste. Hay un momento en el que dejas de hablar, no por falta de palabras, sino porque entiendes que tu paz vale más que cualquier explicación. Esa es la fuerza silenciosa que los demás no ven venir, pero sienten profundamente cuando ya no estás. Ignorar no es un acto de guerra, es una declaración de independencia emocional. Ya no necesitas rogar atención. Ya no persigues aprobación. Porque quien se tiene a sí mismo no necesita convencer a nadie más. Mientras ellos se preguntan si aún te importa, tú ya hiciste las paces con tu propio silencio. El verdadero desapego no es odio, es claridad. Y esa claridad te permite avanzar sin mirar atrás. Los estoicos entendían que la mejor forma de ganar una batalla emocional es no pelearla. Que a veces, retirarse es la más alta forma de dignidad. Ignorar, entonces, es un acto consciente de poder. Uno que no necesita testigos. Ignorar a alguien no es un acto de venganza, sino una forma de disciplina interior. El estoicismo no enseña a reaccionar impulsivamente, sino a observar con calma, a decidir con sabiduría. No estás obligado a responder a quien no te respeta, como tampoco estás obligado a quedarte donde ya no eres valorado. Aprender a ignorar de la manera correcta es un acto de respeto hacia ti mismo. Es comprender que cada vez que eliges quedarte donde no hay reciprocidad, estás negociando tu dignidad. El silencio se convierte en una afirmación poderosa: no necesito explicaciones cuando la ausencia de acciones ya habló por ti. Muchos creen que ignorar es inmaduro, pero no lo es cuando nace desde la paz, no desde el rencor. El sabio se retira sin causar daño, sin destruir, sin exponerse. Deja que el otro note su ausencia como se nota la falta del sol en invierno, con frío y con un hueco que no se puede llenar fácilmente. Cada vez que decides no responder, no buscar, no insistir, estás cortando un hilo invisible que te ataba emocionalmente. Y ese hilo era más fuerte que 1000 palabras. Al dejar de hablar, comienzas a escucharte. Al dejar de buscar, comienzas a encontrarte. El estoicismo no te vuelve frío, te vuelve consciente. Nadie te persigue cuando estás suplicando. Nadie te valora mientras te arrastras emocionalmente. Pero cuando te alejas en silencio, cuando te transformas en presencia que ya no está, ahí es cuando te recuerdan. Porque el eco de tu ausencia habla más que cualquier discusión. Si estás aquí es porque algo dentro de ti ya está cansado de gritar. Ya no quieres convencer. Ya no quieres perseguir a quien no quiere ser alcanzado. Y eso es libertad. Porque nadie debería tener que perderte para valorarte. Pero si ese es el precio, que se pague con tu ausencia y no con tu dignidad. El arte de ignorar no es bloquear ni desaparecer. Es estar sin necesidad. Es mostrar que puedes seguir con tu vida sin cerrar ciclos ajenos. No necesitas venganza, necesitas paz. Y esa paz se cultiva cuando decides que no todo merece tu energía, tus lágrimas ni tus pensamientos nocturnos. El sabio no se esconde, simplemente no se desgasta. No gasta energía en demostrar lo que ya es evidente, que su presencia era un regalo. Y que su retiro no es castigo, es límite. Quien lo entienda, quizás regrese. Pero cuando regrese, ya no encontrará al mismo. Porque el que se va en silencio, no siempre espera. ¿Sabes qué ocurre cuando ignoras desde la calma? Que despiertas el interés genuino. Porque lo que no ruega, brilla. Lo que no exige, atrae. Y lo que no busca, encuentra. No es magia. Es autoestima. Es energía que se reorganiza. Y quien alguna vez te ignoró, comienza a preguntarse por qué ya no estás allí. Este es tu recordatorio: no todos merecen saber cómo te sientes. No todos han ganado el derecho de herirte una segunda vez. Aprende a retirarte no porque no te importe, sino porque tú importas más. Y cuando alguien te busque solo porque perdiste el interés, ya será demasiado tarde para ellos. Nadie te enseña a ignorar desde el alma. Se aprende cuando te rompen. Cuando ves que tu presencia no cambia nada.
Entonces te das cuenta, la ausencia sí. El estoico no huye, solo no insiste. Hay un momento en el que dejas de hablar, no por falta de palabras, sino porque entiendes que tu paz vale más que cualquier explicación. Esa es la fuerza silenciosa que los demás no ven venir, pero sienten profundamente cuando ya no estás. Ignorar no es un acto de guerra, es una declaración de independencia emocional. Ya no necesitas rogar atención. Ya no persigues aprobación. Porque quien se tiene a sí mismo no necesita convencer a nadie más. Mientras ellos se preguntan si aún te importa, tú ya hiciste las paces con tu propio silencio. El verdadero desapego no es odio, es claridad. Y esa claridad te permite avanzar sin mirar atrás. Los estoicos entendían que la mejor forma de ganar una batalla emocional es no pelearla. Que a veces, retirarse es la más alta forma de dignidad. Ignorar, entonces, es un acto consciente de poder. Uno que no necesita testigos. Ignorar a alguien no es un acto de venganza, sino una forma de disciplina interior. El estoicismo no enseña a reaccionar impulsivamente, sino a observar con calma, a decidir con sabiduría. No estás obligado a responder a quien no te respeta, como tampoco estás obligado a quedarte donde ya no eres valorado. Aprender a ignorar de la manera correcta es un acto de respeto hacia ti mismo. Es comprender que cada vez que eliges quedarte donde no hay reciprocidad, estás negociando tu dignidad. El silencio se convierte en una afirmación poderosa, no necesito explicaciones cuando la ausencia de acciones ya habló por ti. Muchos creen que ignorar es inmaduro, pero no lo es cuando nace desde la paz, no desde el rencor. El sabio se retira sin causar daño, sin destruir, sin exponerse. Deja que el otro note su ausencia como se nota la falta del sol en invierno, con frío y con un hueco que no se puede llenar fácilmente. Cada vez que decides no responder, no buscar, no insistir, estás cortando un hilo invisible que te ataba emocionalmente. Y ese hilo era más fuerte que 1000 palabras. Al dejar de hablar, comienzas a escucharte. Al dejar de buscar, comienzas a encontrarte. El estoicismo no te vuelve frío, te vuelve consciente. Nadie te persigue cuando estás suplicando. Nadie te valora mientras te arrastras emocionalmente. Pero cuando te alejas en silencio, cuando te transformas en presencia que ya no está, ahí es cuando te recuerdan. Porque el eco de tu ausencia habla más que cualquier discusión. Si estás aquí es porque algo dentro de ti ya está cansado de gritar. Ya no quieres convencer. Ya no quieres perseguir a quien no quiere ser alcanzado. Y eso es libertad. Porque nadie debería tener que perderte para valorarte. Pero si ese es el precio, que se pague con tu ausencia y no con tu dignidad. El arte de ignorar no es bloquear ni desaparecer. Es estar sin necesidad. Es mostrar que puedes seguir con tu vida sin cerrar ciclos ajenos. No necesitas venganza, necesitas paz. Y esa paz se cultiva cuando decides que no todo merece tu energía, tus lágrimas ni tus pensamientos nocturnos. El sabio no se esconde, simplemente no se desgasta. No gasta energía en demostrar lo que ya es evidente, que su presencia era un regalo. Y que su retiro no es castigo, es límite. Quien lo entienda, quizás regrese. Pero cuando regrese, ya no encontrará al mismo. Porque el que se va en silencio, no siempre espera. ¿Sabes qué ocurre cuando ignoras desde la calma? Que despiertas el interés genuino. Porque lo que no ruega, brilla. Lo que no exige, atrae. Y lo que no busca, encuentra. No es magia. Es autoestima. Es energía que se reorganiza. Y quien alguna vez te ignoró, comienza a preguntarse por qué ya no estás allí. Este es tu recordatorio, no todos merecen saber cómo te sientes. No todos han ganado el derecho de herirte una segunda vez. Aprende a retirarte no porque no te importe, sino porque tú importas más. Y cuando alguien te busque solo porque perdiste el interés, ya será demasiado tarde para ellos. Nadie te enseña a ignorar desde el alma. Se aprende cuando te rompen.
cuando ves que tu presencia no cambia nada. Entonces te das cuenta, la ausencia sí. El estoico no huye, solo no insiste. Hay un momento en el que dejas de hablar, no por falta de palabras, sino porque entiendes que tu paz vale más que cualquier explicación. Esa es la fuerza silenciosa que los demás no ven venir, pero sienten profundamente cuando ya no estás. Ignorar no es un acto de guerra, es una declaración de independencia emocional. Ya no necesitas rogar atención. Ya no persigues aprobación. Porque quien se tiene a sí mismo no necesita convencer a nadie más. Mientras ellos se preguntan si aún te importa, tú ya hiciste las paces con tu propio silencio. El verdadero desapego no es odio, es claridad. Y esa claridad te permite avanzar sin mirar atrás. Los estoicos entendían que la mejor forma de ganar una batalla emocional es no pelearla. Que a veces, retirarse es la más alta forma de dignidad. Ignorar, entonces, es un acto consciente de poder. Uno que no necesita testigos. Ignorar a alguien no es un acto de venganza, sino una forma de disciplina interior. El estoicismo no enseña a reaccionar impulsivamente, sino a observar con calma, a decidir con sabiduría. No estás obligado a responder a quien no te respeta, como tampoco estás obligado a quedarte donde ya no eres valorado. Aprender a ignorar de la manera correcta es un acto de respeto. Y si llegaste hasta aquí, ya no eres la misma persona que comenzó este video. Ahora sabes que el verdadero poder no está en gritar, sino en retirarte sin resentimiento. Comenta, no reacciono, evoluciono. Y si este mensaje te dio claridad, suscríbete y comparte. Que tu silencio hable más fuerte que las palabras de quienes te ignoraron.